Clasificación de las cargas y sus características. Es importante entender que un edificio no puede ser pesado como lo es el cuerpo humano. El edificio es pesado a través de sus cargas, que son medidas que tienen unidades específicas para poder entender el peso del edificio. Los encargados de establecer el peso exacto son los ingenieros estructurales. Los arquitectos somos los encargados de poder estructurar el edificio de tal manera que el ingeniero estructural nos dé la aprobación y nos haga las correcciones indicadas para poder mejorar y que el edificio funcione establemente. Las cargas son esos pesos que se encuentran en el edificio y se clasifican según su naturaleza. Podrían ser cargas muertas, cargas vivas o cargas accidentales. Dentro de las cargas muertas está todo el peso que contiene el edificio, y en el peso que contiene estarían las vigas, columnas, paredes, muros, losa de entrepiso, techo, todo lo que contiene la propia estructura, es decir, muerta porque no se mueve del edificio. Carga viva sería el peso de todo lo que es movible, de los mismos usuarios y personas, vehículos, mobiliarios, productos, equipamiento que entra y salga del edificio. Carga viva porque está en movimiento. Cargas accidentales, aquellas creadas por la naturaleza, en este caso medio ambiente o clima, y tenemos desde vientos, sismos, huracanes, etc. Aquí vemos un ejemplo de la aplicación de la carga muerta y las cargas vivas en el edificio. El peso del techo como carga muerta sobrecae en parte de la estructura en las columnas como carga muerta, y se distribuye en el suelo esa carga muerta para poder establecer ahí el peso y ahí traspasarlo hacia la tierra. De igual manera hay cargas vivas que están en el edificio y son pasadas a la carga muerta. Las cargas vivas que están en las personas, los muebles, se traspasan a este piso que es carga muerta, y de este también nos vamos hacia el suelo. Hay otros movimientos o cargas laterales como es el empuje de la tierra cuando el edificio tiene parte en tierra, ¿verdad? O semisótanos o sótanos, y ahí la fuerza de la tierra o del viento ejerce también cargas en la estructura, y de eso vamos a hablar luego sobre las cargas de impacto. Este edificio muestra una gráfica donde se le asigna un porcentaje de valor en kilonewton por metros cuadrados, que es la medida del peso de unidad por superficie de la carga. Entonces, por ejemplo, el peso del techo, que puede ir entre muy poco hasta 9, el peso del letrero, ¿verdad? El peso del techo, el peso de la losa de entrepiso, el peso por acá de la nieve que puede caer de vez en cuando, el peso de las cargas vivas o el uso de estos edificios, de la vivienda, el peso del viento que se mantiene, ¿verdad?, casi todo el tiempo, independencia del tipo de época del año en que estamos y de alrededor la geografía. Y aquí un peso que podría establecerse como el movimiento, que también ejerce su carga sobre el edificio. Entonces, un edificio en realidad está sometido a diferentes acciones, a diferentes cargas que varían según la condición. Podrían ser muertas, vivas, podrían ser de impacto o accidentales. También las cargas se pueden clasificar según su disposición o distribución. Aquí tenemos un ejemplo de unas cargas que están sobre una estructura de manera distribuida.
Entonces esta es una carga distribuida. Quiere decir que el peso de este entrepiso se distribuye en todo este elemento, y luego va hacia otro elemento que lo distribuye hacia el suelo. Distribuida es cuando el peso está equilibrado. Podemos hablar de salones de clase donde hay un chico sentado casi que en hilera, casi distribuido en filas y columnas. Entonces eso es un peso de carga viva distribuido. Podría ser distribuido también en ciertos almacenes y bodegas donde tienen estantes y que recorren toda esa área de forma distribuida, que es lo más conveniente en las estructuras. Pero también las cargas pueden ser concentradas de acuerdo a la necesidad del espacio. Entonces hay lugares donde se puede concentrar un solo peso, ya sea un equipo, una maquinaria, ya sea un tanque de gas, un tanque de agua, ¿verdad?, en tamaño grande. Entonces son cargas que están concentradas en un solo punto y la estructura tiene que estar preparada para poder soportar la carga distribuida y estar preparada para soportar la carga concentrada. Esta carga podría ser también una columna en medio de el segundo piso, por ejemplo. Otra carga concentrada sería una columna que va hacia abajo. También es el caso. Clasificación de cargas accidentales. Ya conocemos acerca de los terremotos, que son movimientos que se dan en la tierra gracias a las placas tectónicas y que esos movimientos hacen que se desplace la superficie de la tierra y por ende los edificios, y muchas veces pues causar daños. Los daños serán mayor o menor de acuerdo al tipo de estructura por el que estén construidos y de la forma adecuada de su construcción. El hipocentro del edificio y por ende el epicentro van a formar ondas, y esas ondas sísmicas son las que hacen que se mueva bruscamente el edificio y que tienda, ¿verdad?, a fallar parte de la estructura. El viento también es otro tipo de carga accidental, que es una de las que se mantiene más tiempo, podemos ver ahí, y de acuerdo a la forma del edificio será la forma en que se desplaza el viento o será la forma en que lo impacta. Un edificio cilíndrico recibe menos impacto que un edificio que tiene formas cúbicas. Podemos aquí ver el ejemplo que el viento no tiene tamaño, impacta a todo un edificio hasta donde pueda llegar. Las estructuras tienen que ser bastante pensadas y analizadas en sus uniones, porque mientras más formas diferentes tenga, será vulnerable en su totalidad. Mientras más sencilla sea la forma, será menos vulnerable. Es decir, que mientras más sencilla y bien unificada la estructura, será más estable ante todas estas cargas que estamos aprendiendo. Y mientras más difícil o creativa sea la forma de la estructura, tendrá que ser más unificada porque tiene vulnerabilidad alta para poder dañarse. Aquí vemos un ejemplo de un comportamiento de un sismo, en este caso en la parte inferior, el cual ya alcanzó grado de terremoto por su fuerza, y al llegar la onda sísmica a la parte de la estructura de la cimentación, puede ser que la dañe, y al dañar la cimentación se daña todo el edificio, como vemos en esta imagen. Hay países que están acostumbrados a movimientos sísmicos y que una de las soluciones que ellos tomaron es crear aquí ruedas o rodos gigantes estructurales, el cual hace que el edificio se desplace conforme la onda sísmica y así el edificio se mueva todo en conjunto y así no pueda dañarse. Aquí vemos que en realidad nosotros tenemos a veces y vemos edificios con esta forma, pero en realidad esas formas no son las que podemos ver con un microscopio. Con un microscopio nos damos cuenta que esos hoteles, esos hospitales que tienen esas formas, que ya van variando, ¿verdad?, en sus direcciones,
tienen una área de separación de 10 centímetros y le ponen una goma especial, un material especial, para evitar que cuando una parte del edificio se mueva, la otra pueda golpear contra esa goma y evitar que entre ellos se dañen o se quiebren, que es lo que pasaría en todas estas uniones si no existiera esa junta de expansión en esa área. Podemos ver el movimiento de las casas bajas ante un elemento de sismo y el movimiento más brusco que ocurre en edificios altos o torres de edificio, y que en realidad son diferentes fuerzas las que actúan, por eso es que lo daña más: fuerza horizontal, vertical y giratoria en su mayoría. Los tsunamis también son fuerzas o cargas de impacto que en su mayoría dañan la estructura. Es necesario poder diseñar de una manera estable, y si el edificio va a estar cerca de las costas de cierto océano o mar, es recomendable poder tomar el ejemplo de este diseño, el cual fue creado de tal manera que cuando se eleve y la marea suba o venga un tsunami en menor escala, pues pueda golpear el edificio y poder pasar la parte inferior sin ningún problema. El edificio es creado con acero, concreto, incluso una estructura bastante estable para poder soportar este tipo de elementos o cargas de impacto. Hay otras cargas como son los huracanes, tormentas, la misma lluvia, la nieve, y en realidad que tenemos la obligación de poder cumplir las normativas. Aquí en Nicaragua hay varias normativas que se les van a enseñar en otras asignaturas, en otros cursos, y hay que cumplirlo para que el edificio dé la seguridad a los usuarios que van a estar dentro de él.